Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Buenos días, queridos hermanos. Continuamos reflexionando el capítulo 12 del Evangelio de Marcos. Y mira, hoy la palabra de Dios nos trae un mensaje bellísimo, muy claro. Otro grupo le pregunta a Jesús, esta vez lo hace un escriba, y la pregunta no tiene tan mala intención como las anteriores, y le pregunta a Jesús: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Y Jesús le responde que el Shema: escucha, Israel, nuestro Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo su ser. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y añade Jesús: no hay mandamiento mayor que estos. El escriba se siente halagado con la respuesta de Jesús y le dice: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que lo primero es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Y subraya el escriba: esto es mejor, vale más que todo holocausto y sacrificio. Y Jesús le dice al hombre: no estás lejos del reino de Dios. Mira, hermano, hoy cuando aún seguimos discutiendo que no podemos ir a los templos, y cuando nos damos cuenta que muchos siguen viviendo una fe ritualista o una fe meramente cultural que no tiene que ver nada con el reino de Dios, esto viene como anillo al dedo. Lo primero es amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el ser, con todo el corazón. ¿Y qué significa eso? Hacer la voluntad de Dios. Y amar al prójimo como a sí mismo. Pues sencillamente valorar al prójimo, respetarlo, servirle, entregarse al prójimo. En eso consiste el reino de Dios. Mira, hermano, hermana, es verdad que es importante el culto, es verdad que es importante el rito, es verdad que son importantes los templos, pero por encima de todo, el amor a Dios y el amor al prójimo vale más que todo holocausto, que todo sacrificio. No tienes que ofrecer cantidades de sacrificios, ni muchos holocaustos, ni muchos ritos. Tienes que amar a Dios de verdad. Y amas a Dios de verdad cuando obedeces a Dios, cuando haces plenamente la voluntad de Dios, cuando haces lo que Dios manda, y cuando amas a tu prójimo, respetándolo, sirviéndolo. Hermanos, el Señor lo que quiere es establecer un reino de justicia, de amor y de paz. Y por eso le dice al escriba: no estás lejos del reino de Dios.
que tú y yo y todos estemos igualmente cerca al reino de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.